Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que me ven en las diferentes plataformas por donde emito esta reflexión. Bueno, vamos a iniciar. Oiga, ahorita me vi un video sobre el padre Adán Cotas, que trabaja ya en Texas, creo que trabaja él. Y este padre fue excomulgado de la Iglesia Católica, pero él se resiste a la excomunión. Entonces dice él: yo sigo siendo sacerdote hasta la muerte y nadie me puede quitar ese sacerdocio. Si la Iglesia Católica no me quiere, entonces yo armo mi propia iglesia, pero yo sigo siendo la iglesia de Cristo. Yo todavía sigo siendo en la iglesia de Cristo, porque todos los feligreses que asisten conmigo, ellos hacen que sean iglesia, y yo soy iglesia también. Entonces yo soy sacerdote de todos los que me siguen. Y entonces luego vi la confrontación de ese video de alguien que es católico y dice: el sacerdote Adán Cotas se excluyó solito de la Iglesia Católica. Yo no conocía el famoso cisma. ¿Qué es el cisma? No sabía eso. Y resulta que cuando usted niega o reniega de la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, usted hace un cisma. O sea que ya es prácticamente excomulgado de la Iglesia Católica. Y eso le pasa a los protestantes, a los que están cometiendo ese pecado de apostasía. Es un pecado mortal. Se han salido de la iglesia que los podía salvar por seguir a un pastor mentiroso. Y eso los va a llevar a la condenación. ¿Por qué Adán Cotas termina haciendo ese cisma? Porque comienza a desobedecer la doctrina de Jesucristo y a enseñar cosas que la Iglesia Católica nunca había enseñado. Y él se creyó con el derecho de enseñar cosas que la iglesia no enseña. Por lo tanto, se volvió un hombre desobediente de la iglesia. Y cuando una persona desobedece la doctrina, los mandatos, la iglesia de Cristo, se convierte en un protestante. Así es que Adán Cotas, que todavía sigue ejerciendo su ministerio, el sacerdocio, por cuenta de él, todavía sigue consagrando el vino, consagrando el pan, piensa que la iglesia lo avala, así él lo haga, y resulta que ni la iglesia ni el mismo Cristo lo avalan. Así es que Adán Cotas y todo el que siga a Adán Cotas está por fuera de la iglesia de Cristo. Así él confiese, aunque creo que él puede confesar y puede bautizar, porque él es sacerdote hasta la muerte. Entonces él puede confesar y puede comulgar, pero no puede, puede confesar y puede bautizar, pero no puede levantar la Eucaristía, no puede ejercer esos otros ministerios, esas otras sacramentos. Y Adán Cotas cree que lo está haciendo bien y está llevando a sus propios feligreses a la condenación. Porque todo hombre que desobedezca la iglesia de Cristo no se salva. Y esto, cuando lo he visto hoy, he quedado perplejo. Porque lo que más castiga a Dios, óigalo bien, y yo he venido diciéndolo todos los días, es la desobediencia. La desobediencia. Cuando una persona se sale de la iglesia de Cristo para seguir a un protestante, a un pastor protestante, está desobedeciéndole a Dios y no está buscando su propia salvación, sino su propia condenación. Y las personitas creen que eso es lo mismo, que creen que por salirse de la iglesia católica e irse a una iglesia protestante van a encontrar su salvación, y no la van a encontrar por desobedientes. Eso se lo puedo decir en Juan 6:66. Jesucristo no los llama, deja que se vayan. Y hay otros capítulos que yo hasta los estuve investigando, pero me quedaron en ese celular que estoy grabando, donde hablo de las dos cosas terribles que le suceden a un protestante. Porque Dios les ha dado, Dios con D mayúscula, les ha dado un poder engañoso
para que le crean a la mentira, a fin de que no sean salvos. Y la otra es porque el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor del Evangelio y no serán salvos. Esas dos frases que están ahí en la Biblia, creo que de Tesalonicenses, pero lo tengo en el celular la foto. Voy a hacerme un chancuquito para tenerlos aquí y hasta se los repitiendo porque yo lo mantengo repitiendo. No serán salvos. Esto que yo voy a decir y lo he estado diciendo, muchachos, ojalá me estén escuchando los protestantes, ojalá, muchachos protestantes, ustedes están cometiendo un pecado de apostasía que es un pecado mortal. Si no confiesan ese pecado ante un sacerdote o ante un obispo y regresan a la Eucaristía, no serán salvos. Espero que hayan entendido. Empecemos entonces con nuestro Evangelio del día de hoy. Persignemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Hechos 7, 51. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ok, según esto acabo de leer, porque no alcancé a leer hoy de qué se trata el Evangelio. Según esto es la continuación de lo que le va a pasar a Esteban. Esteban va a ser juzgado. Ayer lo leíamos que iba a ser juzgado por los sumos sacerdotes. Hoy Esteban les va a dar una cátedra de fe a los fariseos, saduceos y los protestantes de esa época, que son los mismos protestantes de esta época. Esteban les va a dar una cátedra de fe. Vamos a escucharla. En aquellos días Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo. Y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. Saulo aprobaba la ejecución. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Definitivamente, de un tiempo para acá, estos textos los entiendo de una forma tan clara que hasta yo mismo me asombro de escucharlos, y muchos de ustedes también entienden esto de una forma tan clara. Y hay tantas cosas aquí para discernir que voy a decir unas cuantas, y es que Esteban decía al pueblo, a los ancianos y a los escribas: duros de cerviz. Y esa palabra es muy ofensiva. Duros de cerviz. ¿Qué es ser duros de cerviz? Duros de entendimiento y llenos de ignorancia. Eso significa duros de cerviz. Y eso le pasa hoy día a los protestantes. Ya el pastor mentiroso les lavó el cerebro, los convenció de una mentira y ya creen que esa mentira es la verdad. Y lo peor, el mismo pastor que dijo la mentira, él mismo se la creyó. Primero se inventa la mentira y después se la cree. Y ahorita les voy a poner un ejemplo de eso que acabo de decir.
duros de servir, incursisos de corazón y de oídos. Siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Vean, ayer les dije algo como esto. Esteban, cuando el Jueves Santo, después de haber recibido cátedra durante 3 años de Jesucristo, ese conocimiento que tenía Esteban no le servía para nada. Jesucristo se la pasó 3 años enseñándole a Esteban y a los 12 discípulos, y el Jueves Santo nos damos cuenta que todas esas enseñanzas que Jesucristo les dio no sirvió para nada. ¿Por qué? Porque todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. Judas lo traicionó y Pedro lo negó. Y los demás se echaron a perder, incluyendo a Esteban. Del miedo, no les sirvió de nada. Solo hasta el domingo de Pascua, amanecer domingo, es cuando llega Jesucristo a ellos, les da el Espíritu Santo y ellos se llenan de un valor y de una fuerza que no eran capaces de controlar y se dejaron inspirar. Por eso aquí vamos a encontrar a ese Esteban lleno del Espíritu Santo, pero antes le dice: ustedes son duros de servir, no son capaces de entender ni atender al Espíritu Santo porque no lo quieren recibir, no lo quieren aceptar. Y ya les digo también sobre eso. Y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibiste la ley por mediación de los ángeles y no la habéis observado. ¿Por qué? Porque Dios les dio, a los judíos le está hablando aquí, les dio los mandamientos, los 10 mandamientos para que lo obedecieran. Y ellos, en sus duros de servir, dijeron: nos vamos a inventar 613 leyes más para acatar a Dios. Y se volvieron contrarios a Dios. Y venía un profeta, porque Dios mandó muchos profetas a cambiaran ese corazón. Y ellos, en vez de escuchar al profeta, lo mataban. Lo mataban porque no querían escuchar. Eso lo encontramos con Josías. Creo que es Josías, que Dios a través de Jeremías le mandó a decir, que Dios le manda a decir que deje de estar sacrificando animales, que ya esa sangre le huele maluco, que lo que él quiere es un corazón humillado y arrepentido. Y en vez de acatar eso, prefirieron coger a Jeremías y torturarlo y meterlo a un pozo seco de lodazal y dejarlo allí, porque no entendieron la palabra de Dios. Ahora viene esta partecita que es la parte más bonita que me gusta a mí. Esta parte: oyendo estas palabras por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, ojo pues con esto, que esto es lo más bonito de este texto. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Póngale cuidado a esto. Ojalá me estuvieran escuchando muchos protestantes, especialmente los pentecostales unidos. Los pentecostales unidos que no creen en la Trinidad. Ellos dicen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. Por lo tanto, no existe el Padre, no existe el Hijo, es Jesús solo. El Dios es Jesús y es Jesús solo. El Padre no existe, el Hijo no existe, el Espíritu Santo no existe. Por lo tanto, Jesús es solo. Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Eso es un enredo que ellos solitos se lo creen. Por lo tanto, no creen en la Trinidad. Y cuando no creen en la Trinidad, viene Esteban y les mete una bofetada así, ¡pah! ¡Pah! Reaccionen, duros de servir, reaccionen. Y mire cómo le mete esa bofetada. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha. Oiga, y vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. Hasta ahí es una bofetada de esas, ¡pah! ¡Pah! Reaccione. Si Jesús es solo, entonces ¿por qué Esteban dice que miró al cielo y vio a Jesús a la derecha de Dios? No se supone que está solo y que Jesús es el mismo Padre. Entonces ¿por qué está a la derecha? No, es que Él está a la derecha de yo mismo. ¿Cómo puede estar uno a la derecha de yo mismo? Aquí se les cae lo de Carlos Pará, que les dije ahorita.
Carlos Parán se inventó esta teoría estúpida de decir que Jesús es solo, y se la creyó y comenzó a escupírsela y a vomitársela a los que le creyeron. Y ellos, tonticos, comenzaron a creerle a Carlos Parán desde 1904. Y hoy en muchos pueblos y ciudades del mundo existen los Pentecostales Unidos, que siguen la teoría tonta de Carlos Parán, de que Jesús es solo. Y aquí vemos que Esteban dice, estaba a la derecha del Dios. ¿Cómo va a estar a la derecha de Dios si es Jesús solo? Ahí se les cae la mentira, pero la falta de discernimiento, de duros de servir, de los protestantes que siguen a la iglesia pentecostal, no son capaces de ver esta verdad. Porque seguramente van y le preguntan al pastor mentiroso, y el pastor mentiroso les vuelve a lavar el cerebro y dice, no, lo que él quiere decir que Jesús está a la derecha de él mismo. ¿Y cómo puede estar uno a la derecha de uno mismo? No, así dice la Biblia, así dice. Ah, bueno, si usted lo dice, pastor, entonces yo le creo. Porque les cuesta trabajo entender. Y dijo, veo, y esta parte me encanta, porque aquí cuando él dice veo, quiere decir que él es testigo, de que él es testigo de lo que está viendo, y está viendo el cielo. Y eso para nosotros los católicos es muy importante, que la iglesia nos diga que tiene testigos por cantidad para mostrarnos que el cielo existe. Aquí este caballero nos está diciendo, yo estoy viendo el cielo. Si Esteban lo está viendo, para mí eso es creíble. Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Eso es muy bonito. Por eso cuando una persona es atea, que dice que no cree en Dios, es un tonto. Se nota que nunca ha leído las Escrituras, sino que se arma su propia teoría estúpida y se la embute él solito. Para decir, no, yo no creo en Dios, no, Dios no existe, Dios no existe. Pero en vez de investigar, no, es que yo ya lo dije. Yo ya dije, a mí nadie me hará cambiar, es un tonto. Duro de servir. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad, pusieron a pelear, los testigos dejando sus capas también. Y luego viene de que ellos, los testigos falsos que ya le habían inventado para que dijeran que Esteban estaba criticando a Moisés, entonces, y que estaba en contra de la iglesia judía, entonces pues lo mataron. Y esos judíos, dice acá que esos judíos testigos mentirosos fueron y le entregaron la capa a un joven que se llamaba Saulo, que Saulo se va a convertir más adelante en Pablo, pero aquí ya comienzan a empatarlo. Avancemos. Salmo 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia será mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Es en lo único que nos podemos dejar guiar, en las manos del Señor. Las manos del Señor están aquí, en la Biblia. Este es un celular, pero contenido dentro de este celular está la Biblia. Y ahí está la guía del Señor, los mandatos del Señor. Por eso este salmo es muy bonito. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque seas tú mi guía, mi liberador. Es muy difícil que un pastor mentiroso se salve. Pero también es muy difícil que una persona que se deje guiar por un pastor mentiroso se salve. Porque ambos caerán en el abismo. Porque no se han dejado guiar de Dios. Y ahorita les digo esa otra parte que no se me vaya a olvidar. Vamos a leer el Evangelio. Juan 6, 30-35. No fue Moisés, sino
sino que es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. Aquí continuamos. Recuerden que hace 3 días les dije que íbamos a leer todo el capítulo 6. El viernes empezamos. El viernes empezamos con el capítulo 6, versículos 1 al 15. Ayer leíamos del 22 al 27, porque todo el capítulo 6 habla de la Eucaristía. Todo el capítulo 6 de Juan habla sobre la Eucaristía. Si alguien quiere conocer qué es la Eucaristía, a qué se refiere con la Eucaristía, por qué debemos comer su cuerpo y su sangre, por qué debemos comer esa hostia, lo va a encontrar ahí. Si es una persona que quiere encontrar la verdad. Si no la quiere encontrar, entonces déjese guiar por el pastor mentiroso, que él le va a decir con una sola palabra: eso es un simbolismo. Y ya, con eso lo convenció. Pero si eres una persona ignorante, digámoslo así, y quieres descubrir la verdad, entonces ve a la Biblia, consulta el capítulo 6 de Juan y lee todo el capítulo 6, y ahí vas a encontrar la Eucaristía desde el que inicia con la multiplicación de los panes y los peces, que está hablando de Eucaristía, hasta el 6:67, que habla sobre Eucaristía. Vamos entonces a leer Vamos a leer este evangelio. Es Juan 6, mire, ya pasa al 30, del 30 al 35. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos con este final, que yo como que he estado acostumbrado a empezar con el final, porque es como la conclusión de todo el evangelio. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y la palabra clave es esta: el que cree en mí nunca pasará hambre ni sed. El que cree. Entonces aquí es donde yo ya les dije que ahorita les iba a decir: Carlos Parán decidió no creer en Jesús. No, eso es una contradicción, César. Nosotros lo alabamos, lo aleluyamos. ¿Cómo que nosotros no creemos? Nosotros sí creemos en Jesús. Lo alabamos, lo aleluyamos. Y yo les he dicho muchas veces que aún no sirve para nada. Alabar al Señor, glorificarlo y no obedecerle, eso no sirve para nada, porque eso está escrito en Mateo 7, 21, 23, que todos los días se los voy a contar. Mateo 7, 21, 23 les va a decir: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué está diciendo eso si los protestantes están diciendo que nosotros lo alabamos, lo aleluyamos y lo glorificamos? ¿Por qué está diciendo que no todo el que me alabe, me aleluye, me glorifique entrará al reino de los cielos? Sino el que obedezca a la voluntad de mi Padre. Y ahí es donde fallan los protestantes, porque creer no es alabar, creer no es aleluyar, creer no es glorificar, creer es obedecer. Y si en Juan 20, 21, 23 dice que vayan y a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, el Señor nos está regalando el sacramento de la confesión, de la restauración con Él. Confiesa tus pecados, y le está dando sacerdotes para que se confiesen con los sacerdotes, que son representantes de Dios en la tierra. ¿Y qué dice Carlos Parán y todos los secuaces que lo siguen a él? Que eso es mentiras, que uno no tiene que confesarse con ningún hombre, porque ellos son simples pecadores. Ellos son hombres comunes y corrientes, y algunos son hasta pedófilos.
Y se creen esa barbaridad, que es verdad. Es verdad. Hay algunos sacerdotes de la Iglesia Católica que terminaron siendo pedófilos. Es verdad. Y entonces le decía yo estos días a una amiga mía, le decía, ella no volvió a confesarse ni a recibir la Eucaristía porque ella era muy bonita y un sacerdote trató de abusar de ella, la trató de besar a la fuerza. Y ella lo admiraba mucho, lo quería. Y resulta que el pobre sacerdote se enamoró de ella porque ella era una mujer muy linda. Y entonces desde ese día decidió no creer en los sacerdotes. Hasta que me contó, entonces yo le conté la historia, vea, y se las voy a contar a ustedes. Resulta que usted va y se confiesa con el sacerdote X, y se va usted absuelta de sus pecados para su casa. Pero llegando a su casa, prende el televisor y ve en el canal CNC que acaban de coger a ese sacerdote, llegó la fiscalía, la policía y capturaron a ese sacerdote porque era un sacerdote pedófilo, violaba niños. La pregunta que le hacía yo a esa dama y se las hago a ustedes, ¿su confesión es válida o no es válida? ¿Es o no es válida? Y ella no sabía qué responder a lo que yo le dije, es válida, porque él estaba representando a Cristo cuando te confesó. Por eso la frase dice, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen. Porque ese sacerdote pedófilo la va a pagar como hombre, porque estaba revestido de Cristo y la va a pagar, porque ha ofendido a Dios mismo, se le dio un poder, el poder de representar a Cristo en la tierra, y él con ese poder se puso a abusar de niños. La va a pagar, y caro, porque la va a pagar ante los hombres y ante Dios. Y al que mucho se le da, mucho se le juzgará, pero no por ello su confesión no es válida, su confesión es válida. Porque quien lo absolvió a usted no fue el sacerdote, a usted la absolvió fue Cristo a través del sacerdote. Y eso es lo que los pastores mentirosos no son capaces de enseñar. Y los protestantes que siguen al pastor mentiroso no son capaces de entender, prefieren obedecer al pastor mentiroso. Y acá dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Ahí ya está hablando de la Eucaristía. Eucaristía, que nosotros los católicos lo entendemos perfectamente, pero algunos desdibujan eso que Dios nos regaló, que es un gran misterio. Yo soy voy a explicárselos. Cuando Jesucristo venía hacia Juan el Bautista, Juan Bautista lo ve y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, si Él es un hombre, ¿cómo que un Cordero? Todas esas palabras tienen un significado profundo. Para el perdón de los pecados, el Cordero de Dios, recordemos en el Antiguo Testamento que si usted se quería liberar de los pecados tenía que llevar un cordero sin mancha, entregárselo al sacerdote y el sacerdote hacía el sacrificio de expiación por ese pecado y cogía el cordero y lo mataba, lo degollaba y su sangre era esparcida en las paredes del templo y el cordero era quemado. Y así el perdón de esos pecados de esa persona quedaban excluidos porque ha cumplido la ley. Pues hoy día, digámoslo así, en ese tiempo de Jesucristo, Él se va a ofrecer como cordero por los pecados de todo mundo. Por eso todo mundo llevaba un cordero. Usted tenía pecados, tenía que llevar un cordero. Usted tenía pecados, también tenía que llevar un cordero. Usted tenía pecados, tenía que llevar un cordero. Todos tenían que llevar cordero. Por eso Jesucristo dice, no, ya eso hay que pararlo. Ahora yo me ofrezco como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y Jesucristo lo ofrece, Dios Padre ofrece a su Hijo como Cordero de Dios para el perdón de los pecados. Por eso Jesucristo muere en la cruz como Cordero. Es que esto es tan bonito de explicar, pero tan difícil también de que algunos lo entiendan, pero es así. Por eso Jesucristo no ofrece carne humana.
Por eso en Juan 6:66 la gente se perturbaba y decía, esta enseñanza es muy dura de entender. Nosotros caso somos caníbales para comer su carne, pero es que no es la carne de Jesucristo, sino la carne del cordero que Él representa. Él representa a un cordero y nosotros sí comemos cordero, y Él representa a ese cordero, no a Cristo humano, sino a cordero de Dios. ¿Lo entienden, muchachos? Bueno, espero que lo hayan entendido. Y aquí dice, ¿y qué signo nos das? Y aquí es donde dice, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestras obras, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo, el maná. Y Jesús les dice, no, Moisés no les dio nada, fue mi Padre en los cielos el que les dio el maná. Y eso era representativo de lo que iba a ser hoy día, porque ahorita en ese tiempo les dio maná para que coman todo el tiempo. Ahora les va a dar es el Cordero de Dios. Yo soy el pan vivo, y ese pan vivo que es Cristo se va a sacrificar de dos maneras. Primero, en la última cena. En la última cena, muchachos, la última cena es tan importante porque Él coge un pan y dice que esta es mi carne, y lo que cogió un pedazo de pan. Luego toma el vino en una copa y la levanta y dice, esta es mi sangre, y lo que levantó fue vino. Pero todo esto es espiritual, muchachos. Todas estas enseñanzas son espirituales. Por eso es que Jesucristo también decía, ¿cómo les explico a Nicodemo las cosas cómo son capaces de entender las cosas de la tierra? Entonces, ¿cómo van a entender las cosas del cielo? Y también hay otra frase que dice, por ahora ustedes ven todo muy difuso, no lo entienden, no lo logran entender, pero cuando lleguen al cielo lo van a entender todo perfectamente. Aquí en la tierra el ser humano con su entendimiento, duros de servir, de discernimiento, no son capaces de entender esto. Eso también se lo dijo a Nicodemo. Pero cuando pasen al cielo, van a entender todo claritico, a qué era que se refería a Jesucristo. Por eso hay que tener lo que dice acá Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio al cielo y lo entendió todo. Oiga, yo como entiendo esto de bonito. Que Dios los bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.